Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. En el tranquilo sanatorio para ancianos de Santa Clara, oculto entre los picos nevados de una montaña aislada, trabajaba un hombre llamado Pablo. El hombre de manos callosas y sonrisa genuina era un dedicado conserje. Era humilde e introspectivo por naturaleza, pero poseía un aura cálida que le convertía en el favorito de los pacientes. Pablo siempre estaba allí, haciendo algo más que limpiar las habitaciones y los pasillos del viejo edificio. Era una presencia amable para los pacientes, muchos de los cuales llevaban allí mucho tiempo y rara vez recibían visitas. Cada paso que daba por los pasillos resonaba en las paredes de piedra, cada sonido era una promesa de amabilidad y empatía para los que vivían allí. Conocía a todos por su nombre y más que eso, conocía sus historias. Sabía que el señor Alberto había sido profesor de música, que a la señora Francisca le encantaba la jardinería antes de que su salud se lo impidiera, y que la señora Isabela, una elegante anciana que ya no estaba lúcida por su avanzada edad, había sido una costurera talentosa. Un día, mientras Pablo hacía su rutina de limpieza, se detuvo junto a la puerta de la señora Isabela. El sonido de su escoba contra el suelo del pasillo del tercer piso parecía un dúo con el viento del exterior. Pablo oyó una débil voz desde el interior de la habitación. Era la anciana. El conserje se detuvo con una sonrisa amistosa apareciendo en su rostro. «Señor Isabela, ¿en qué puedo ayudarla hoy?», preguntó. La anciana siempre había sido una mujer de pocas palabras y pasaba los días en silencio o perdida en sus propios pensamientos. Sin embargo, aquel día algo en sus ojos reveló que tenía algo que decir. «Ven, siéntate aquí», dijo señalando la silla que había junto a su cama. El hombre, un poco intrigado, ya que era bastante inusual que la señora dijera algo más que buenos días, dejó su escoba a un lado y se sentó en la silla inclinándose hacia adelante con interés. «¿Qué ocurre, señora Isabela?», preguntó, pensando que tal vez solo quería un vaso de agua o un abrazo, pero no fue así. La anciana dijo que necesitaba contarle algo, que nunca había contado a nadie. Pablo pensó que podría tratarse de recuerdos de su infancia o de sus días cosiendo hermosos vestidos, o también podía ser otra historia loca que contaba a veces una vez al año, por ejemplo. Pero ella se limitó a esbozar una sonrisa triste y empezó a hablar. El amable y simpático conserje no tenía ni idea de hasta qué punto sus palabras sacudirían su mundo. La señora Isabela lo miró con los ojos brillantes de una mezcla de ansiedad y determinación que él nunca había visto antes. Respiró hondo y sus manos temblaron ligeramente sobre la manta que cubría su frágil cuerpo. «Tengo que hablarte de un crimen, Pablo», empezó con la voz baja y temblorosa, pero firme. Él frunció el ceño, sorprendido. Se acomodó en su silla mirando a la señora con una creciente sensación de inquietud. Nunca habría imaginado lo que estaba a punto de oír. «Hace mucho tiempo», la señora Isabela continuó, y su voz adquirió un tono distante, como si se transportara en el tiempo. Le contó cómo un hombre llamado Kevin, el hijo que ella había criado con tanto amor y ternura, se había convertido en una figura oscura consumida por la ira y los celos. Habló de cómo Kevin había atacado a su joven esposa en un arrebato de ira y del horror que sintió cuando encontró el cuerpo frío de la mujer. Estaba desesperado. Lloraba, temblaba, y yo estaba paralizada de miedo, pero amaba a mi hijo. La voz de la anciana estaba cargada de remordimientos y de un dolor que atravesaba las décadas. Contó cómo había ayudado a Kevin a esconder el cadáver de la mujer. El penetrante olor del miedo parecía estar aún en sus fosas nasales. El peso del cuerpo en sus manos aún era palpable para ella. Hablaba del barro pegajoso que manchaba su ropa mientras ayudaba a enterrar el cuerpo en el bosque, no lejos de donde vivían, siendo la luna llena el único testigo de su horrendo acto. Aún puedo oír el sonido de la pala golpeando la tierra, el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. El miedo, la culpa, era demasiado para soportarlo. Su voz apenas llegaba a Pablo, pero cada palabra sonaba como un trueno en sus oídos. Pudo ver la angustia en su rostro, el dolor en sus ojos mientras describía el acto impensable que había ayudado a cometer. Sintió que una oleada de frío le recorría el cuerpo y que el terror le invadía el corazón. La habitación parecía haberse oscurecido y la tenue luz de la única lámpara proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes.
El silencio que siguió al relato de la señora Isabela fue casi ensordecedor, solo interrumpido por el susurro del viento exterior y el eco lejano de sus palabras en la mente del caballero. Ella terminó la historia con un suspiro cansado, mirando al hombre con ojos suplicantes. ¿Me crees?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. La habitación parecía suspendida en el tiempo, la historia de la anciana flotando en el aire como una presencia tangible. Pablo, que había entrado en la habitación como conserje, se vio ahora enredado en una macabra historia que parecía más una pesadilla que la realidad. Cuando la señora Isabela hubo terminado su relato, Pablo continuó sentado en silencio, con el corazón todavía latiéndole deprisa. Miró a la señora, su rostro pálido y cansado iluminado por la tenue luz de la habitación. La historia que ella contaba estaba grabada en su mente, cada detalle vívido e inquietante, como si él mismo hubiera sido testigo. «Eso no puede ser verdad», murmuró más para sí mismo que para ella. Pero había algo en la forma de hablar de la señora Isabela, en la tristeza de sus ojos, que le hizo preguntarse si realmente se trataba de una fantasía salida de la mente de una señora con demencia, o era algo más. Tras unos minutos de tortuoso silencio, Pablo se levantó y salió de la habitación. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. Sabía que la señora Isabela padecía una enfermedad mental, pero por la forma en que contaba la historia, con tanta claridad y detalle, no podía descartarla sin más como un delirio. La noche era fría y clara, y la luna llena proyectaba una pálida luz sobre el sanatorio. El caballero se dirigió a un banco cercano ensimismado. Las palabras de la señora Isabela pesaban en su mente, y las implicaciones de su historia resonaban en su corazón. Al cabo de un rato, cogió el teléfono y llamó a la policía. Sé que puede parecer una locura, pero... empezó con voz vacilante a relatar la historia que le había contado la anciana, explicando su locura y expresando su propia incertidumbre. La respuesta inicial del policía fue obviamente de escepticismo, pero el conserje insistió tanto que finalmente accedieron a investigar. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de inquietud. Pablo llevó al policía al lugar, descrito por la señora Isabela como una extensión de bosque en un pequeño pueblo, no muy lejos de allí. Viajaron hasta allí y el caballero observó con el corazón palpitante cómo los agentes comenzaban a cavar. Cada movimiento de excavación aumentaba la tensión en el aire en un 1000%. Pasaron las horas y Pablo observaba en silencio, con un sentimiento de aprehensión creciendo en su interior. Y justo cuando todos estaban perdiendo la esperanza y pensando que todo no era más que una alucinación de una señora con demencia, se produjo un momento de conmoción colectiva cuando una de las palas de los agentes golpeó algo sólido. Dijo el agente, dejando de cavar y mirando a sus compañeros. Cavaron un poco más y luego se agacharon para examinar lo que habían encontrado. El silencio que siguió fue tan denso que el conserje casi pudo sentirlo. En aquel momento, Pablo supo que la vida en el sanatorio nunca volvería a ser la misma. La historia de la señora Isabela, que él había esperado que fuera solo un delirio, se había convertido en algo mucho más real y aterrador. El sol se estaba poniendo cuando el equipo de investigación sacó con cuidado el objeto que habían encontrado enterrado. Cada movimiento fue medido, cada procedimiento seguido correctamente. Mientras tanto, el hombre observaba desde la distancia con la respiración contenida y un nudo en el estómago. El objeto era en realidad un conjunto de huesos, posiblemente humanos. La revelación provocó una onda expansiva entre los presentes y el silencio solo era roto por el murmullo constante de los radios de la policía. Los días siguientes fueron un auténtico torbellino. Los huesos fueron enviados a analizar el ADN y el sanatorio, un lugar de calma y tranquilidad, se convirtió en el centro de una investigación criminal. Pablo fue interrogado varias veces, repitiendo cada vez la misma historia. La historia de la señora Isabela, la historia de Kevin, el hijo asesino. Querían saber por qué la anciana había elegido al conserje para revelar el crimen. Ya se los he dicho, no tengo ni idea de por qué me lo ha contado, repitió el hombre, cansado de las interminables preguntas. Tras semanas de análisis, por fin llegaron los resultados. Los huesos eran los de una joven desaparecida desde hacía décadas. La noticia conmocionó a Pablo. ¿Era cierto?, pensó. Sin embargo, nada podía prepararle para lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba en su pequeño despacho del sanatorio cuando llegó uno de los investigadores con el rostro serio. «Tenemos que hablar»,
dijo el policía con voz seria. Se sentaron frente a frente y el agente continuó. Los resultados del ADN confirman que la víctima es efectivamente la chica desaparecida, pero hay una cosa más. Hemos decidido investigar a Kevin y detenerlo por el asesinato de su mujer. Pablo sintió que el corazón se le aceleraba, anticipando lo que estaba por venir, y presionó al policía mirándole intensamente a los ojos. Pero Kevin ya estaba muerto en el momento de la desaparición de la joven. Había muerto en un accidente de coche una semana antes y al parecer nunca se había casado. En aquel momento solo tenía 20 años, dijo el policía. La conmoción que siguió fue abrumadora. El hombre se quedó atónito mientras las palabras del policía reverberaban en su mente. Kevin estaba muerto entonces, no podía haber matado a la joven. No podía haber sido el monstruo de la historia de la anciana. ¿Qué estaba pasando? Una niebla de confusión e incredulidad envolvió al conserje y se sentía perdido. La historia que había creído y compartido con el policía ahora parecía desmoronarse. Pero entonces, ¿qué había ocurrido realmente? ¿Quién era la joven enterrada en el bosque? ¿Y cuál era la verdadera historia de la señora Isabela? Mientras Pablo se esforzaba por asimilar la revelación, una cosa quedó clara. La investigación estaba lejos de terminar y el misterio apenas empezaba a desvelarse. Así que, al personal del sanatorio, a los policías y sobre todo al conserje, no les quedó más remedio que intentar extraer de la mente de la anciana alguna información que les condujera a la verdadera historia de aquel caso instigador. Y así lo hicieron, y fueron a entrevistar a la señora una vez más. El ambiente en la habitación de la señorita Isabela estaba cargado de tensión. Los policías, con sus blocs de notas y sus expresiones adustas, estaban repartidos por la habitación. Pablo también estaba allí, a petición de la anciana, ya que era la única persona en la que ella confiaba. Sin ninguna explicación aparentemente, estaba sentado junto a la cama, cogiendo la mano de la anciana con ternura. «Estamos aquí de nuevo, señorita Isabela», dijo un policía mayor con voz suave pero firme. «Necesitamos que vuelvas a contárnoslo todo lo que puedas recordar de lo que realmente ocurrió allí. ¿Dónde encontramos los huesos de la chica? ¿Quién era ella? ¿La conocías?» Hubo un silencio momentáneo. La señora parecía confusa, y llevándose la mano a la cabeza, no entendía los recuerdos que acudían a su mente. Entonces, el conserje intentó ayudarla. «Señor Isabela, intente organizar sus recuerdos. Ya lo verá, ya recordará, ¿de acuerdo? Olvide a todos aquí, dígame lo que realmente pasó». La pobre le miró directamente a los ojos y vio una ternura que la tranquilizó. Respirando hondo, empezó a hablar con su voz, débil y temblorosa. Fluía como un torrente y todos en la sala parecían hipnotizados porque parecía que, de alguna manera, en ese instante, volvía a estar lúcida. La señora Isabela les habló de una noche en la que vio en secreto cómo el marido maltratador de su vecina, su mejor amiga de la infancia, enterraba a su cadáver tras una fuerte pelea. Continuó diciendo que cuando él la vio espiando intentó agarrarla en silencio. «Salí corriendo», murmuró, y las palabras le salieron llenas de terror. «Corrí tanto. Me hice daño en las ramas del bosque e intenté esconderme entre los árboles, pero él siempre parecía encontrarme. Luego corrí hasta la autopista e intenté cruzar la carretera, pero Juan seguía atrás de mí». Se detuvo un momento respirando hondo. «Entonces, recuerdo que me atropelló un coche». La voz de la señora Isabela tembló al revelar este detalle. Pablo le apretó la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. La señora continuó explicando que, tras el accidente, perdió parte de la memoria. Nunca recordó haber denunciado al hombre hasta que la demencia le devolvió el recuerdo. Las palabras de la anciana flotaban en el aire, creando una imagen aterradora de una noche de horrores. Los policías intercambiaron miradas y luego uno de ellos salió de la habitación cogiendo el teléfono para comunicar la nueva información. Basándose en la descripción de la anciana, fueron a la casa del hombre, Juan, que ahora era un anciano. Lo detuvieron y tras varias semanas de investigación en profundidad y pruebas de que efectivamente había acabado con la vida de su mujer, se celebró un juicio justo y fue condenado. La historia que surgió fue estremecedora. Una mujer asesinada en un acto de violencia doméstica, un testimonio olvidado y la justicia retrasada, pero finalmente servida. El personal del sanatorio y los policías que participaron en la investigación quedaron atónitos. El recuerdo distorsionado de la señora Isabela había resultado ser más verdadero de lo que nadie hubiera podido imaginar. Pablo, en particular, estaba profundamente impactado.
Había sido parte importante de la resolución de un caso de hace décadas, un caso que, sin la repentina lucidez de la señora, habría quedado sin resolver. Tras la tormenta de revelaciones, la vida en el sanatorio de Santa Clara empezó a volver a la normalidad. El frenesí mediático en torno a la historia de la señorita Isabela se fue calmando poco a poco. Tras meses en los que solo se hablaba del caso, la policía dejó de visitarla y la rutina diaria retomó su ritmo tranquilo. Pero no todo siguió igual. Tras aquel momento de claridad y confesión, la anciana parecía haber cambiado. Su demencia, aunque todavía presente, parecía haber perdido parte de su fuerza. Ya no parecía cargar con el peso de un terrible secreto. Sonreía más, hablaba más y parecía, de un modo extraño, más ligera. «Buenos días, Pablo». Ella le saludaba todos los días con una amable sonrisa. «Gracias por visitarme». Y el hombre, a pesar de todo lo que había pasado, se sentía más unido que nunca a la señora Isabela. Habían compartido un episodio traumático y único que les había unido de una forma extraña y profunda. El conserje siguió trabajando en el sanatorio, atendiendo a los pacientes con la misma dedicación de siempre. Siguió visitando a la anciana todos los días, hablando y riendo con ella. Se habían hecho amigos unidos por un secreto revelado y resuelto. El recuerdo de aquella horrible noche parecía haberse disipado en su mente como la bruma al amanecer. Ya no atormentada por oscuros recuerdos, la señora Isabela vivía sus días en paz, bañada en el calor de la amistad que había desarrollado con Pablo, y todo era un recordatorio de lo misteriosa y aterradora que puede ser la mente humana, y de cómo la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones, y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.